mi prima Dona y yo emigramos de Villanueva en 1965 y vivimos durante 4 años en varios pueblecitos de la provincia de Jaén y luego durante 8 en un pueblecito de la provincia de Toledo. Durante parte de esos años nuestra casa de la calle del Pósito estuvo arrendada a tía Marcela, a tío Teodoro, y nosotros cuando veníamos en verano vivíamos en casa de tía Alicia y tío Luciano, enfrente de la escuela chica. Con 8 o 10 años recuerdo alguna noche que nos dejaban acostados a mi hermana y a mí. Mis padres y mis tíos se iban a tomar el fresco a la carretera o a pasear, y a veces, no sabiendo de dónde, estaba uno dormido y empezaba a aparecer por la plazuela de Timotocho, por ahí, por la casa de Eduardo, al lado del túnel, empezaba a sonar una música, a veces solamente voces muy armoniosas, que se iban acercando cada vez más hacia casa, cada vez más, y estabas en la cama así, escuchando qué es lo que pasaba, y se iba acercando tanto que se paraba en la puerta que dice Luciano, y abrían la puerta y entraban y subían vasos, botellas, algo se oía, no sé exactamente lo que hacía la gente allí, yo imagino ya de mayor, que bebían y hablaban, y de repente arrancaba otra vez la música y de nuevo la música se alejaba otra vez, y eso era la ronda, algo que ellos estaban contentos por la mañana y tú parecía que lo habías soñado, ¿no? Algo que ocurría así, como algo extraño. Luego ya de más mayor, con 14, 15 años, en la calle del Pósito, pues recuerdo la ronda, llegar en Santana a rondar a mi madre, Ana, y con vergüenza pues servir el vino a mi padre y yo la botella de Fanta de naranja, pues, sobre todo para las mujeres, un chupanito. Y me sonaban los estribillos, tampoco me sonaban mucho más, ¿no? Me sonaba el carpintero que mi padre lo usaba para afeitarse el bigote, para arreglarse el carpintero, se apañaba el bigote apañándose, ¿no? Y me daba vergüenza estar allí metido entre medias porque tampoco sabía muchas canciones. La ronda es algo mágico, misterioso, que cuando se acerca a tu casa, pues la familia, los amigos están preparados, que viene la ronda, para ofrecer poco, mucho, no importa lo que sea, pero sí agradecer la visita con la música. Y hoy vamos a rondar a 3 personas que han fallecido en los últimos tiempos, 3 personas que han sido importantes en la transmisión y en el mantenimiento, en el disfrute colectivo de nuestro folclore, a tía Magdalena, a tía Agustín y a tía Gregoria. Les vamos a hacer ese homenaje y con ese homenaje va un homenaje también, un recuerdo para todas las personas que hemos perdido en estos años difíciles. Algunas con conformidad, porque era su tiempo y era su edad, otras demasiado pronto, y a todas ellas las vamos a recordar hoy. Nos acompaña, como siempre, el Madroñal y otros músicos también que se han añadido afortunadamente a la ronda. Y el Madroñal, como siempre digo, un grupo seminal, fundamental en el folclore de la Vera, que algo andan haciendo y esperemos que pronto, no tarden mucho, un nuevo disco y ojalá que sea doble, que sería estupendo. Y como siempre, un fuerte aplauso para ellos. Mucho feliz. Los tambores nos llegan al corazón también directamente, pero pasan primero por los pies, incluso para los que no somos bailarines como yo, y pasan también por la barriga, porque los tambores nos remecen de arriba abajo. No están todos hoy aquí, están los que han podido venir. Y, como digo, son fundamentales e imprescindibles en nuestra fiesta principal del Pero Palo. Y a ellos también un fuerte aplauso con mucho cariño.